I don't know what I'm meant to feel anymore. Muy buenas tardes, Pilar Díaz Pernas, pediatra del Centro de Salud Rosa Luxemburgo. La situación ahora mismo de la atención primaria en la localidad, ¿cuál es, según tu criterio? Pues la situación es que San Sebastián de los Reyes ha crecido muchísimo, de esa vieja, Tempranales, son urbanizaciones grandes, son urbanizaciones familiares en las que están llenas de familias, con muchos niños, y nosotros llevamos esperando el centro de salud de esa vieja, como sabéis, pues desde hace más de 15 años. Hay un terreno en esa vieja destinado a ese centro de salud, pero ese centro de salud está muy lejos en las planificaciones de la Comunidad de Madrid. Somos una ciudad muy grande que está en crecimiento y que tenemos 3 centros de salud desde hace mucho tiempo. Eso supone una sobrecarga para los centros que están actualmente, no solo Rosa Luxemburgo, que es el mío, sino Reyes Católicos y Quinto Centenario, que también asume parte de esa vieja. Entonces, pues eso supone una sobrecarga muy importante y un deterioro de la asistencia, claro. En cuanto a ti, ponías hace tiempo en tus redes sociales que tenías más o menos 50 pacientes en un turno de 7 horas. Sí. Entiendo que esa cifra no es deseable, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos agendas para que los pacientes se citen de en torno a unos entre 25 y 30 huecos. Y llevamos una temporada entre el COVID y después del COVID, la retirada de las mascarillas, aumento de la demanda, las causas esas sí que no las sé, en las que la situación supone que los pacientes vienen más. Y como no se pueden citar porque no somos suficientes profesionales, los pacientes acuden sin cita. Entonces nosotros vemos los pacientes que están citados y los pacientes que necesitan atención médica pero no han podido conseguir una cita, se tienen que venir al centro de salud para que les atendamos sin cita. Eso supone que aparte de los 25 citados, hemos estado viendo en torno a 20-25 pacientes sin cita por turno. Por tanto, se nos dobla la consulta. ¿Eso en qué repercute? Pues en que tenemos mucho menos tiempo de asistencia para el paciente, tenemos que hacer las cosas más rápido y eso da lugar a más errores, a más fallos, a más posibilidad de que dosifiquemos mal una medicación, de que se lo expliquemos mal al paciente, y la actitud que uno tiene en el trabajo cuando tiene fuera pacientes esperando durante 1 hora o más, pues no pasas consulta con la misma tranquilidad. Entonces, la razón de esto es que somos pocos profesionales para mucha población. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Pues a esta situación se ha llegado porque no se ha contribuido suficiente a que crezca la atención primaria. Durante 2 años y medio venimos arrastrando una pandemia que ha supuesto en sí lo que es la pandemia, más el resto de problemas de salud que se han dejado de atender. En vez de invertir en atención primaria aumentando los recursos, porque ha aumentado la demanda, no solo no se invierte y se aumentan los recursos, sino que además se menoscaban esos recursos, porque la población tiene que saber que cuando tenemos vacaciones, tenemos bajas, tenemos falta de sanitarios, son puestos de trabajo que no se suplen, son puestos de trabajo cuyo carga de trabajo se reparte entre el resto de profesionales. Y eso es porque no se implementan los recursos y las condiciones para poner más personal sanitario, ya digo, médicos, enfermeras y unidad administrativa. Muchas veces los usuarios se nos quejan de que no cogen los teléfonos. Cualquiera que venga a un centro de salud ve las colas que hay en la unidad administrativa. Es imposible que los administrativos que están atendiendo a las personas que están en el mostrador atiendan también los teléfonos. No han puesto más líneas de teléfonos, no han puesto más unidad administrativa. Entonces, indudablemente, eso se refleja en una mala atención. Llegamos ahora a verano, turno de vacaciones para vosotros, evidentemente, como para todos los españoles. Y ahora llega la Comunidad de Madrid y dice que puede que los enfermeros, las enfermeras, sean los encargados de atender a los pacientes. ¿Eso cómo se lleva? Bueno, esto no se lleva, esto es imposible de llevar. Vamos a ver, la situación es que no encuentran médicos para suplir efectivamente bajas y vacaciones. No encuentran médicos, no contratan a médicos, ellos, las direcciones asistenciales defienden que no encuentran a médicos. Nosotros, los suplentes que logramos encontrar, los encontramos nosotros mismos a través de grupos de WhatsApp, etc. Entonces, si no encuentran médicos, la solución que se les ha ocurrido es que la enfermería se ocupe de los pacientes y se encargue de cribar qué paciente debe ser trasladado a otro centro sanitario y qué paciente puede ser atendido por enfermería. Indudablemente esta no es una de las atribuciones de la enfermería de atención primaria, e indudablemente la enfermería no está de acuerdo, ni la enfermería ni los facultativos, con hacer esta organización.
pero es bueno, pues, un método de supervivencia que se han inventado y creyendo que esa es una forma de gestionar. La Comunidad de Madrid lleva gestionada por el mismo partido más de 25 años. ¿Crees que puede haber algún tipo de cambio por parte de los responsables para mejorar todo esto o no le encuentras ningún tipo de mejora a corto plazo? No, no hay ningún tipo de mejora a corto plazo porque durante un montón de años no se han preocupado en invertir en la atención primaria porque el fin es cargarse la atención primaria, ese es el último fin, porque bueno, pues al final si no se invierte un presupuesto, pues esto no se desarrolla. Nos piden que con los mismos recursos hagamos el mismo trabajo o más. Nos piden que doblemos, nos piden que asumamos los pacientes, pero ellos no invierten. Esto no va a cambiar porque no está en sus planes. En sus planes no está invertir más recursos en la atención primaria. Probablemente en sus planes haya otras prioridades. Desde luego, la atención primaria no es una de sus prioridades. Claro, el ciudadano, ¿dónde queda en todo esto? ¿Qué puede hacer el ciudadano para tratar de mejorar esta situación? Porque así a priori no parece fácil, ¿no? El ciudadano tiene una posibilidad que es votar en un sentido u en otro. Bien, es verdad que nadie va a decir en su programa electoral: hola, venimos a desmantelar la atención primaria, eso no sería popular. Eso no es algo que se ponga en los programas electorales. Indudablemente el ciudadano puede entender cuál es la situación. A nosotros nos gustaría que institucionalmente también se diera información a los ciudadanos de cómo está la situación, y eso no pasa. Y entonces los ciudadanos, en verdad, creo que usar razonablemente y con responsabilidad los recursos, es decir, bueno, valorar cuál es la situación y cuál es su situación, si pueden esperar una cita o si no pueden esperar una cita, y eso indudablemente está en la responsabilidad de cada uno. Pero luego también los ciudadanos son, yo creo, las principales víctimas de esta situación de desmantelamiento. Los sanitarios y los profesionales sanitarios estamos afectados, pero de verdad que el último afectado, o el primero y el último, es el usuario que no se puede citar, es el usuario que está con dolor crónico, es el usuario cuya hipertensión arterial no se controla porque no pueden tener cita con su médico, es el usuario que espera meses para una cita en atención especializada. Bueno, pues el usuario es una víctima más y el usuario tiene que saberlo. Lo que pasa es que yo creo que el usuario no lo sabe, no sabe cuál es la situación real y no sabe que la responsabilidad no es del profesional que está aquí, sino que la responsabilidad es que institucionalmente no se está apostando por la atención primaria, se promueve los seguros de salud privados y bueno, pues que se lo pueda permitir, pues fenomenal. Pero yo creo que en un Estado de Derecho la sanidad pública debe ser una de las prioridades y la facilidad y el acceso a esa sanidad pública, indudablemente. Me pongo en la mente de un médico, una médica, en este caso tú, llegas a casa, ¿es posible evadirte de toda esta situación y hacer una vida, entre comillas, normal? Por temporadas no, actualmente no, actualmente sales de la consulta pensando que igual no has hecho las cosas del todo bien. Sales de la consulta, yo tengo residentes y residentes son médicos en formación, pediatras en formación, que vienen del Hospital La Paz para formarse aquí en atención primaria. Ni les doy una buena atención a ellos y una buena formación a ellos, ni creo que les estoy atendiendo bien a los pacientes. Llevo bastantes años en atención primaria y eso te da un plus de seguridad, tengo muchas horas de vuelo afortunadamente, pero se te queda el run de decir: jolín, es que a lo mejor a ese niño le tenía que haber auscultado con más cuidado, o no sé si le he explicado a la madre y le ha quedado claro esto el tratamiento que le he puesto. Y llegas a casa como cualquier persona con sobrecarga en su trabajo, es decir, tengo a mi alrededor a muchísima gente no sanitaria con tremenda carga de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, los sanitarios en ese sentido somos un estamento más que tenemos esta carga de trabajo, y por supuesto que la gente llega a casa estresada de su trabajo y hay personas que tienen ansiedad por problemas en el trabajo. Nosotros por temporadas, sí. Nosotros como pediatras en esta última alrededor de 2 meses, no solo aquí en los centros de salud, también en los hospitales tenemos una sobrecarga enorme de trabajo, pero principalmente quien acusa esto son los médicos de familia. Los médicos de familia es impresionante la sobrecarga de trabajo que tienen con tareas administrativas, gestión de bajas, gestión de reposos por pacientes que están 2-3 días sin poder ir a trabajar. Eso requiere trámites administrativos que sobrecargan al médico sin poder hacer el trabajo que de verdad tienen que hacer los médicos, que es atender enfermedades. Entonces,
sí que tiene repercusión en nuestra vida personal, como en cualquier otra profesión que tenga estrés en su trabajo. Y yo personalmente en esta última temporada sí que me he visto sobrepasada y creo que tengo bastante capacidad de trabajo. Y por último, nos ponemos en la tesitura de muchos médicos, a veces los medios tratamos de hablar con ellos, no quieren, no sé si por temor, por comodidad, no sé si teméis algún tipo de represalia por parte de la Comunidad de Madrid, de ojo cómo habla este medio, cuidado cómo me vean, porque la mayor parte de la población, de la profesión, perdón, no le gusta hablar con los medios de ese tema. Pues bueno, no sé qué responderte, puede que sea verdad. No creo que en un Estado libre yo no pueda dar mi opinión sobre una situación que es vox populi, que creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Las redes sociales tienen muchos contras, pero quizá el pro que tengan es que son un altavoz para voces que antes no se oían, ¿no? Entonces, basta meterse en redes sociales para ver que en general la profesión médica y enfermera está absolutamente sobrepasada por unas condiciones después de la pandemia que parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Y quizá deberíamos quejarnos más, también tenemos esa sensación, tenemos muchas quejas de pasillo, pero cuando queremos hacer acciones conjuntas de queja, ahí es verdad que nos venimos un poquito abajo. Plantear una huelga nos supone que dejamos de atender a un montón de pacientes que nosotros queremos atender. Es que nosotros queremos atender a los pacientes, pero queremos atenderlo en las mejores condiciones. Y bueno, pues hay un montón de medidas que si no tienen acuerdo, pues es muy difícil llevar a cabo. Y no sabemos qué repercusión pueden tener en el objetivo final, ¿no? Que es mejorar la atención, porque al final el objetivo final es que aumenten los recursos. Y eso no es más que poner más dinero en la bolsa de la atención primaria y en la sanidad. Y eso probablemente no interesa y efectivamente muchos sanitarios, efectivamente, quizá no nos quejamos donde nos tendríamos que quejar. Pues Pilar, gracias por tu atención y ojalá que la próxima vez que hablemos tu testimonio sea más positivo porque ha mejorado esta situación, claro. Eso espero yo también. Muchas gracias. Muchas gracias.